Los misioneros claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Este texto es escrito por el padre Manuel Villalobos, misionero claretiano. San Pablo en la nueva perspectiva, parte 2. En el anterior video discutíamos que la nueva perspectiva acerca de la vida de San Pablo nos invitaba a reconsiderar la teología de Pablo y sobre todo su relación con el judaísmo del siglo I. La intención de este video es demostrar las incoherencias que hemos heredado al interpretar a Pablo a partir de las malas interpretaciones que hizo del apóstol de los gentiles, Martín Lutero, para poder rescatar y apreciar mejor el pensamiento de Pablo. ¿Fue el judaísmo una religión de méritos? Los judíos no reconocen su religión como una que esté basada fundamentalmente en el mérito. Para muchos de ellos, su religión está basada en la gracia y en la bondad de Dios. Para la religión judía, la ley es un regalo de Dios y un estilo de vida que invita a la persona a confiar en la bondad de Dios. Así lo expresa el Salmo 19, versículo 7, cuando afirma: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. En la religión judía, Dios mismo ha escogido a los judíos gratuitamente, sin que éstos hayan hecho nada para merecer el favor de Dios. En un texto del Deuteronomio podemos atestiguar el amor de Dios por su pueblo, y como un acto puro de amor y de gratuidad. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8. Como podemos observar, los judíos no se ven a sí mismos obsesionados por cumplir la ley para ganar la aprobación de Dios. El pueblo de Israel fue escogido en un acto supremo de amor de parte de Dios por la iniciativa de Dios, sin que éstos hayan hecho nada para merecerlo. Luego entonces, Pablo también creía que la ley era buena, por ser esta un don gratuito del Dios de la vida. ¿Cargaba Pablo un sentido de culpa en la religión judía por no poder cumplir la ley y por tal motivo deseaba abandonar el judaísmo? No existe ninguna evidencia de que Pablo se sintiera culpable en su religión judía y buscara salir de ella. Capítulo 3, versículo 6, Pablo se mira a sí mismo intachable. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. En Hechos capítulo 23, versículo 1, Pablo declara ante el sumo sacerdote y el consejo judío: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Además, Pablo no menciona que su vida en el judaísmo estuviera cargada de pecados. Pablo confiesa su pecado de haber perseguido a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, Gálatas capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 15. Pero no confiesa pecado alguno previo a su encuentro con el resucitado. Luego entonces podemos concluir que Pablo no se sentía culpable en la religión judía y que el cristianismo, por consiguiente, no es superior en ningún respeto al judaísmo. Ambas religiones buscan agradar a Dios por diferentes medios. ¿Fue la justificación por la fe una nueva revelación que Pablo encontró en el cristianismo? En Gálatas y en Romanos podemos observar que la justificación por la fe no es algo nuevo que inventó el cristianismo, sino que este concepto ya se encontraba en la religión judía. En Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9, Pablo reconoce esta gran verdad al afirmar que Abraham y su pueblo fueron justificados por la fe. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Abraham, Sara, Agar, los patriarcas, las matriarcas, los hombres y mujeres que se comportaron de una manera justa, fueron aceptados por el Dios de Israel, que es nuestro mismo Dios. Todos estos santos varones y estas santas mujeres de fe fueron aceptados por Dios, porque ellos y ellas confiaron en sus promesas y respondieron a la gracia que se les otorgó. Ellos y ellas no sabían nada acerca de Jesús,
pero aún así fueron aceptados por pura gracia. ¿La ley está en oposición a la gracia? Poner a la ley directamente en oposición a la gracia y en particular al Antiguo Testamento en contra del Nuevo Testamento es repetir el error antiguo de Marción de creer que el Dios del Antiguo Testamento está obsesionado con la ley y era un juez implacable. En cambio, el Dios de Jesús y del Nuevo Testamento es un Dios de amor, lleno de misericordia. Pablo le da un papel positivo al afirmar en Romanos capítulo 15, versículo 4, de que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La idea de que la ley no es opuesta a la gracia, sino de que sirve de ejemplo para vivir en los últimos tiempos, se puede constatar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Por lo tanto, la ley y la gracia no son conceptos opuestos. Hubo gracia en la dádiva de la ley, y la gracia verdadera tiene principios ineludibles, como los tiene el verdadero amor, porque lo único que cuenta es cumplir los mandatos de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Al acercarnos a Pablo con el valor de la nueva perspectiva paulina, NP, podemos clarificar lo que Pablo quiso decir. De esta manera podemos recuperar y valorar nuestra herencia espiritual judía. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, la salvación viene por los judíos. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.